Estamos en Exitosa, la radio del Perú, son las 7:06 de la mañana y estamos en la línea con la congresista Alejandra Aramayo de Fuerza Popular para hablar sobre la moción de invitación que han presentado para que la ministra de Salud vaya al Congreso para hablar sobre la situación de los hospitales y en particular de los centros de neonatología. Congresista, muy buenos días. Nicolás, un gusto saludarlo, buenos días. Ministra, explíquenos exactamente en qué consiste esta convocatoria. Congresista, perdón. Sí, cómo no, un gusto saludar a su colega también. Fíjese, esta no es una interpelación, esta es una invitación, como le he dicho, cordial, impulsada por mi despacho y suscrita por más de 35 congresistas de diferentes tiendas políticas, todas, sin excepción, a no ser APP, que tiene la Comisión de Salud en el Congreso de la República. Esta invitación espera que la señora ministra nos informe si es un tema aislado o no, las 30 muertes de neonatos en el norte y 63 en la región Arequipa que represento. Las incubadoras son un equipo fundamental al momento de recuperar un recién nacido que tiene una talla mínima o que tiene una dolencia. Recuerde usted, Nicolás, que el presidente de la República el 28 de julio pasado anunció la universalización de salud. Con este término no entiende que cualquier peruano o migrante va a acceder a un servicio mínimo de salud. ¿Es un servicio mínimo de salud o no que un niño que nace de manera temprana o con una dolencia poder acceder a una incubadora? ¿Solo es el problema de la incubadora? No lo es. Por eso la invitación en la moción que hemos presentado el día de ayer dice que nos explique si la falta de equipo, de personal, cualquier tema operativo o logístico necesario pone en riesgo la integridad de aquellas personas que deberían ser el primer eslabón de la infancia y la ciudadanía del país. Entonces, eso es lo que queremos que el día de hoy nos explique, o mañana, o cuando sea convocada la ministra de Salud. Tiene que decir, porque podrían respondernos la ministra de Salud, los temas en materia de salud están descentralizados. Yo no tengo responsabilidad. Nicolás, eso no es cierto. El Congreso de la República ha aprobado una ley que le devuelve la rectoría en materia de salud al Ministerio de Salud. Por lo tanto, es responsable político si se determina que hay una falta o administrativo penal de que los niños mueran a falta no solo de un equipamiento, sino un conjunto de recursos para ser atendidos en los establecimientos médicos del país. Hola, congresista Aramayo, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Manuel Rosas. Desde la bancada de Fuerza Popular, y bueno, seguramente preguntaremos a las otras bancadas, el tema salud, ¿cómo se aborda? Teniendo en cuenta que ustedes tienen casi en todas las regiones representantes, por ejemplo, usted representa a Arequipa, en la labor fiscalizadora, hay registro de información, hay, qué sé yo, participación, investigación, entra en agenda para saber cuál es la situación o es que están otra vez de manera reactiva frente a un hecho, una o dos denuncias, tomando, digamos, algún tipo de iniciativa que podría un poco ser tardía, incluso si tenemos en cuenta que ya hay hasta 63 fallecidos en Arequipa y otro más en otras regiones. ¿Cómo se aborda este tema desde las bancadas en el Congreso? Cómo no, le agradezco mucho la pregunta, Manuel. En el caso mío, que soy la única congresista de Fuerza Popular para Arequipa, tengo para contrastar la cantidad de proyectos de ley que he trabajado. Y en el tema de campo de fiscalización, he ido al Hospital Honorio Delgado no solamente sola o como paciente, sino invitando a ministros, llevando a los ministros. El caso del ministro D'Alessio conoció la región Arequipa, invitación mía, y constató el estado en el mismo hospital que se encuentra la emergencia. Hemos ido después con la misma ministra Zulema Tomás para ver la infraestructura. Tenemos un hospital que tiene más de 50 años y cuya infraestructura y riesgo eléctrico es inminente. Hemos invitado para que se haga una evaluación a las entidades, hemos acompañado la evaluación de los equipos que ponen en riesgo la infraestructura mínima del hospital. Hemos ido con la ministra Silvia Pesat. Entonces, hay una trayectoria preocupados en el sector. Las leyes más importantes que he producido están en materia de salud. Entonces es una preocupación genuina, Manuel. Yo le agradezco mucho la pregunta y en la bancada de Fuerza Popular hay congresistas que más trabajan en el tema de salud. Es el caso del congresista Segundo Tati, el congresista Luis López, la congresista Milagros Salazar. Yo creo que si usted hace una búsqueda, como no dudo que lo hará, estimado Manuel, podrá contrastar que esa es una preocupación. Y mira, claro, acabo de colgar en mis redes sociales para terminar las declaraciones del jefe de neonatología
y dice precisamente los estándares y la tasa de mortandad a falta no solamente de este equipo, sino un conjunto de necesidades. Claro, pero esto es una cadena, porque es cierto que hay un nivel clamoroso digamos, de ineficiencia en la ejecución del gasto, ¿no es cierto? Porque en algunos casos hay presupuesto que no se ejecuta. Pero el problema es que el presupuesto no se acerca ni de lejos a los requerimientos reales. Y eso lleva a cuáles son los dineros que el sector salud dispone para resolver sus problemas. Y eso nos lleva directamente al presupuesto de la República que ustedes aprueban todos los años. Es decir, lo que se está aprobando en partida presupuestal para el sector salud ni siquiera araña la solución de la grave crisis de infraestructura y de recursos del sector salud. Señor Lucar, el año 2018, la gobernadora regional de Emilia Osorio devolvió 300 millones de soles por no haberlos comprometido. Arequipa es una región privilegiada que tiene diferentes fuentes de recaudación. Recursos directamente recaudados, recursos ordinarios, recursos por cano y otros temas más. ¿Cómo se explica si hay una necesidad presupuestaria tan grande a nivel nacional? Si hay otras regiones que no tienen recursos, la eterna pobre Huancavelica o Cajamarca, donde hay mayor alimentación parenteral de sus niños y donde hemos estado y desde donde hemos luchado recursos. ¿Cómo se entiende que a una región se le vuelva 300 millones de soles que estarán asignados al presupuesto de salud? Esa información nos la dio el ministro D'Alessio. Dígame usted. No, sobre eso llamamos la atención nosotros congresistas todos los días, pero también es cierto que, por ejemplo, nos acaban de hablar que para reconstruir un hospital, que en realidad hay que hacerlo de nuevo, se necesitan 1.000 millones de soles. Y justo Arequipa. No, es decir, que esos 300 millones no alcanzan ni para pagar es verdad. O sea, hay que ser muy severos con funcionarios como los gobernadores regionales y los ejecutores de presupuesto que no están haciendo su trabajo. Pero lo que es cierto también es que los recursos no son ni de lejos lo que se necesitan. Estoy de acuerdo con usted, pero yo quiero proponer algo, porque creo que la crítica tiene que venir acompañada de propuestas, señor Nicolás. Fíjese usted, en salud, la señora Molinelli ha hecho algo bien interesante. Ha hecho compras corporativas. Si usted hoy se comunica con la ministra de Salud y le pregunta, a ver, ministra, dígame, en el país de 32 millones de peruanos, ¿cuántos expedientes hay para comprar incubadoras? Hay un montón de expedientes. En Arequipa se están trabajando en este momento 2 expedientes. En el norte 3. Pongamos que haya 20 expedientes. ¿Por qué la compra no la hace directamente el ministerio? ¿Sabe qué está pasando, Nicolás? En este momento se están observando expediente por expediente. Falta esto, tiene que tener un ventilador de tal marca, tiene que tener tal cosa. No es posible. Tiene que haber compras corporativas de Estado a Estado que resuelvan las necesidades. Si hay recursos, que se compre cuidando el tema de Contraloría, que no haya flujos de dinero, que no sean compras sobrevaloradas, pero comprar para salud no es lo mismo que comprar fierro y cemento para una obra, porque cuando no compras para salud la gente se muere. Por eso es sensible el tema del medicamento, del equipamiento en materia de salud. Quienes hemos sido afectados por salud reconocemos eso, y quienes no, y están en la administración pública, tienen que tener la capacidad de verlo. Entonces yo creo, Nicolás, y quiero proponerle a la ministra de Salud que haga compras similares a las que se hacen en salud, que haga un gran paquete de incubadoras para el país. ¿Por qué los gobiernos regionales están haciendo expedientes por incubadoras? Explíqueme usted, Nicolás. Claro, de hecho hay que coordinar, ¿no? Lo que pasa siempre en todo el aparato del Estado, la descoordinación y la falta de articulación. ¿Qué le respondería, congresista Aramayo, qué le respondería a su colega Johnny Lescano sobre que el fujimorismo tiene doble moral? Por un lado se preocupa por el tema de salud en este tema de las incubadoras y por otro lado impide el asunto de la compra y el abastecimiento de medicamentos genéricos en las farmacias privadas, es lo que ha dicho el congresista Lescano. Yo le puedo contestar a usted que merece todo mi respeto. En el tema de salud he propuesto una mesa de trabajo para escuchar a todos los actores interesados y se resuelve el tema de la salud, porque lo que se dice es que se quiere abrir las puertas y comprar cualquier tipo de medicamento. Hay un tráfico de medicamentos en el país. Hay pacientes que siguen consignando para recibir medicamentos y son gente que ya murió hace mucho tiempo. Salud es un sector muy complejo. Entonces yo le he mandado una carta al presidente, una más, porque también le mandé una carta para el tema de la mujer y nunca te responde el presidente de la República mandándole propuestas, porque la crítica viene acompañada de
propuestas. Y le he dicho, presidente, damos una mesa para resolver el tema de los medicamentos que tienen que ser al alcance de todos. Entonces, a usted le respondo. Hay gente que no merece ser respondida porque todo lo usa políticamente. Hay preocupaciones genuinas también desde el Congreso, y el tema de la medicación le hemos planteado no a través de una radio ni a través de un canal de televisión. Le hemos respondido al presidente de la República a través de una carta. Le he pedido que se haga una mesa de trabajo. Una última pregunta que no tiene que ver con estos asuntos, sino con el... Es decir, se ha revelado que la hermana de la congresista Beteta contrató con el Estado por 56,000 soles, pese a que la ley prohíbe contratos con familiares de autoridades hasta el 2º grado de consanguinidad. ¿Qué tienen ustedes que decir sobre esto? Yo leí ayer un tuit de la congresista Beteta que decía que esto no era exacto y que iba a hacer las aclaraciones del caso. Es una ley compleja, Nicolás. Usted sabe que yo provengo de Puno. Yo tengo una mamá, que es una persona mayor de edad, y me ha hecho juicio el Estado para recibir su deuda social. Para que vea que nosotros no influenciamos en nada. Tengo una casa abandonada a meses porque no la puedo alquilar en Puno, porque es tan grande que podría alquilarla, como ha hecho Richard Arce, al Poder Judicial o al Ministerio de Salud o a E-Salud. Mire, es bien complejo ser autoridad y claro, pero los pecados ajenos no es culpa de los propios, ¿no? Porque además hay un asunto bien delicado. Ella ha contratado con la Policía Nacional y la policía dice que la hermana de la congresista ocultó información. Es decir, porque uno llena formularios para acreditarse y una de las preguntas es si tiene algún impedimento para contratar y ella dijo que no. No. Y no puede ser que no supiera que siendo familiar de una congresista está impedida de contratar con el Estado. Yo creo, Nicolás, que lo que tiene que hacer la congresista Beteta es responder, como siempre lo ha hecho, no dudo que lo hará con toda la solvencia, como tiene que responder Richard Arce. Richard Arce contrató su casa para una entidad y nosotros, hoy le ponía un ejemplo, no podemos hacerlo. Nuestra familia no solamente se nos denigra a diario en las plazas y calles del país, Nicolás, sino tenemos serios impedimentos que afectan a nuestra familia. Eso es el servicio público. Quien quiere venir a servir al país tiene que saber que hay restricciones, que hay limitaciones, que tú ya no tienes vida propia, sino que te mereces al país. Hay que saberlo. Yo confío en que la congresista Beteta, Nicolás, podrá responder con una cosa final para mí, 30 segundos, congresista Aramayo. En el pleno ético de hoy, ¿va a votar en grupo, en bloque, Fuerza Popular? ¿Van a...? Mire, sí, dígame. En honor a la verdad, estoy con un proceso gripal enorme, pero no me voy a exonerar de mis responsabilidades. Podrían pagarme mi certificado médico, pero me tendrá usted 9 de la mañana votando con fuerza. ¿Va a votar por los 120 días de sanción para Salaverry? Bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Yo me imagino que el señor Salaverry hay un procedimiento y tendrá que hacer las aclaraciones del caso. Es una situación bien incómoda. Yo quisiera terminar, además de los 30 segundos, diciéndole que debería ser una votación rápida. ¿Sabe por qué? Porque mientras más debate hay, más se maltrata a los colegas. Y si uno ya sabe que no hay muchos argumentos de defensa y la defensa no convence, yo creo que debería ser un proceso bastante rápido, porque bastante doloroso ya es. Correcto, muy bien. Muy gentil, muchas gracias, congresista Aramayo. Gracias por responder nuestra llamada. Gracias. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa y tras ella regresamos con uno de los héroes de nuestros Panamericanos, con Pedro Pablo de Binatea, ganador de la medalla de oro en para-badminton. Una más. Y que es un chico espectacular a que yo tengo el gusto de conocer, porque hace años, recuerdo, hicimos un reportaje sobre él, sobre su historia personal, pero además sobre su campaña para promover, ¿no? Él ha sido el deporte, de los más grandes impulsadores, ¿no? Con él vamos a hablar tras la pausa. Regresamos.